La actividad 7 se trata del uso de funciones financieras. Nosotros le encontramos en el menú Fórmulas, categoría financiera. Para eso necesitamos algunos datos, por ejemplo, el monto que nos vamos a prestar, capital, la tasa de interés en la que nos van a cobrar y el tiempo en el que vamos a devolver. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos prestarnos 10.000 bolivianos a una tasa de interés del 3% en un plazo de 12 meses. Esta tasa de interés va a ser mensual. Estos datos que están aquí son muy importantes. Identificar qué tipo de datos son. Para identificar la tasa, vamos a mostrarla con símbolo porcentual. Para identificar el dinero, vamos a mostrarlo en un formato de dinero que nos muestre un símbolo, en este caso, pesos bolivianos. Y estos tres son los datos que vamos a utilizar. Aquí abajo vamos a colocar, nosotros vamos a crear nuestra planilla, donde vamos a tener el periodo, dice 12 meses. Entonces aquí vamos a generar una lista para los 12 meses en los que vamos a cancelar nuestro crédito. Vamos a definir una columna amortización de capital. Vamos a definir una columna el pago de interés y vamos a encontrar el pago total 1 y el pago total 2. Estas dos columnas son iguales, pero vamos a ver dos formas diferentes de calcularla. Cada vez que nosotros hacemos un pago, es necesario que sepamos cuál es el saldo a capital que todavía debemos. Entonces mi tabla va a tener 12 filas y aquí arriba vamos a ir colocando cuáles son las funciones que vamos a usar. Para saber cuánto amortizamos al capital, la función que se ocupa se llama pago PRIM. ¿Ya? Esta función, como tienen ustedes en el enunciado, tiene los siguientes argumentos: tasa, periodo, número de periodos totales, valor actual y valor futuro. Entonces, vamos a buscar la función en el conjunto de funciones financieras, pago PRIM. Estos argumentos que están en negrita son obligatorios. El último, valor futuro, es un argumento opcional, entonces no es necesario que nosotros lo tengamos. ¿Cuál es la tasa de interés? La tasa de interés la tenemos aquí en C3. Vamos a aplicar referencia absoluta. ¿Por qué? Porque fíjense que esta función ustedes la van a copiar para las 12 filas. Entonces necesitamos que estos tres datos que están aquí afuera estén referenciados de forma fija. Periodo se refiere al periodo en el que se está haciendo el pago. Se está haciendo en el primer mes. NPER, número de periodos totales, está afuera. El plazo total en el que se va a pagar. También es necesario aplicar referencia absoluta. Y por último, el valor actual. El valor actual no es un valor que tengamos, por lo tanto tiene que ir siempre con el símbolo menos por delante. Y vamos a referenciarlo en C2. Como está fuera de la tabla, necesitamos colocar referencia absoluta y le damos a aceptar. Como es una función financiera, nos devuelve un valor con euro. Entonces, nosotros le vamos a decir, queremos que se muestre como boliviano. Y copiamos esta función para toda la columna. Entonces, la amortización a capital al principio es menos y al final va subiendo. Quiere decir que cuando nosotros paguemos los 12 meses aquí, vamos a tener
el total del capital. Pago de interés. Vamos a saber cuánto es lo que amortizamos al interés. Para eso vamos a usar la función PAGOINT. Es muy parecida, pero van a ver que devuelve un valor diferente. PAGOINT. ¿Ya? Tiene la tasa. Aquí la tenemos la tasa, F4. Número de periodo actual en el que se está haciendo el pago. Número de periodos totales, F4, y el valor actual. No nos olvidemos de colocar el símbolo menos por delante, y ahí va el monto del capital con referencia absoluta. Cuando ustedes le dan a aceptar, nos devuelve este valor en euro, entonces le digo yo, copiar formato para que esté en boliviano. Y cuando ustedes copian hacia abajo esto, el resultado, fíjense que al principio, cuando ustedes pagan un crédito, se amortiza más al interés que al capital. Y conforme va avanzando, el interés va disminuyendo y el capital aumentando. Aquí dice que tenemos que sumar estos dos valores, B8 más C8. Entonces colocamos igual B8 más C8. Y cuando nosotros copiamos esto para toda la columna, nos damos cuenta de que el valor que estamos colocando es fijo. Quiere decir, generalmente en un préstamo el primer año nos da una cuota fija. Este sería el valor del primer año. No importa, fíjense, cuánto va variando con respecto al pago al capital y el pago al interés. Lo que nosotros pagamos al banco es un monto fijo. ¿Ya? Esto es la suma de la celda B8 más C8. Es la cuota mensual que se paga. Otra manera de calcular esa cuota mensual sería a través de la función pago. Estas dos columnas van a ser igualitas. ¿Cómo funciona eso? Insertamos la función financiera pago, que tiene similares argumentos. La tasa de interés, F4, número de periodos totales, F4. Fíjense que aquí no dice periodo, o sea, no importa en qué periodo del plazo estamos. Y por último el valor actual, en negativo, la celda donde está nuestro capital, F4. Y si miramos aquí, 1004.62, es el mismo valor que hemos calculado acá. ¿Sí? El valor está en euro, vamos a decirle nosotros que nos muestre el valor en boliviano. Vamos a cambiar el tipo de moneda. Ya sabemos que cuando hay este error hay que hacer más ancha la columna. Entonces, nosotros tenemos acá una pregunta. Dice, el pago mensual fijo, ¿cuánto es? O sea, la cuota fija, 1004.62. Esa es la cuota fija. El pago total de interés, ¿cuánto hemos pagado de interés por los 10.000 bolivianos? Esta era un interés alto. Entonces vamos a sumar en los 12 meses a cuánto asciende. Total de interés. Hemos cancelado 2.055.45. Y además dice, en la mitad del plazo, o sea, aquí en el mes 6, ¿cuánto se debe todavía a capital? Para eso necesitamos calcular la columna saldo. ¿Cómo se calcula el saldo? No necesitamos funciones financieras. El saldo va a ser igual a los 10.000. Y aquí le vamos a restar. No podemos restar la cuota, porque la cuota es la suma del capital más el interés. Entonces vamos a restar
la amortización del mes 1. Lo que quiere decir que cuando yo voy a cancelar el primer mes, ¿ya? Esto es lo que me van a devolver como saldo a capital. El segundo mes, cuando yo voy a cancelar, ¿cuál va a ser mi saldo? Va a ser el saldo del mes anterior menos la amortización a capital de ese mes. Y cuando yo copie, fíjense que la primera fórmula no es la misma, aquí desde el segundo mes hacia abajo, esta función, en el mes 12 me va a decir que ya terminé de cancelar mi deuda. Entonces, aquí, en el mes 6, todavía debo 5.442.22. 5.442.22. Eso es lo que debo todavía en la mitad del plazo. O sea, debo, cuando yo voy a cancelar el mes 6, todavía voy a deber más de la mitad. Bien, este es el ejercicio 1, donde hemos utilizado 3 funciones: la función pago-prim, la función pago-in y la función pago. Vamos a ver en el caso en el que tengamos otros datos y sea la tasa de interés la que queramos crear. Para eso me voy a copiar esta imagen para tener los datos. Dice, en la hoja 2 vamos a tener los siguientes datos. Entidad financiera. Vamos a tener el monto del préstamo solicitado. Vamos a tener los periodos, la cantidad de periodos en la que se va a cancelar. ¿Cuál es la cuota mensual a pagar? Y vamos a encontrar la tasa de interés anual. ¿Cuál va a ser? Entonces, esta es mi tabla. Vamos a centrar y vamos a comparar. Nosotros queremos sacar un préstamo, vamos a ir a diferentes bancos. Uno de esos bancos va a ser BCH, BNP, Atlántico, Banesto, Caja Rural, Popular, Santander, La Casa, Caso, Caja Madrid y BBVA. ¿Cuánto es lo que me quiero prestar? Me quiero prestar 18.000 euros. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos contestan las entidades financieras. En BCH me dicen que me pueden dar como máximo de tiempo para pagar 240 meses. 120 meses. ¿Y cuánto sería la cuota mensual en euro que me van a cobrar? Esto tiene que estar también en euro. ¿Cuál va a ser mi solución? Dice, necesitamos utilizar la tasa y vamos a colocar como argumento lo siguiente: el número de periodos, la cuota y el capital en negativo. Y todo esto vamos a multiplicar por 12.
¿Por qué se multiplica por 12? Porque en la función tasa nos devuelve la tasa mensual solamente. Entonces, insertamos la función financiera tasa. ¿Cuáles son los datos? Los datos son número de periodos, el pago mensual, en negativo, el valor actual. Esta tasa es mensual. Vamos a editar la función y vamos a multiplicar por 12 para que nos devuelva la tasa anual. Entonces aquí tenemos, ¿no? Tasa mensual. Vamos a ordenar nuestra tabla de acuerdo a la tasa de interés. Santander es el banco que nos cobraría menos tasa de interés y Caja Madrid sería el banco que nos cobra mayor tasa de interés. Entonces acá dice cuál es la mejor tasa. La mejor tasa para el cliente sería la del Banco Santander. Sería 2%, ¿no? Bueno, esto mejor si lo mostramos con decimales, a lo mejor es un valor diferente, ¿no? La mejor tasa es la tasa más baja, entonces eso lo podemos encontrar con la función min dentro de la columna tasa. La peor tasa. La peor tasa sería la máxima tasa de interés. Dice, ¿cuántos bancos superan la tasa media? ¿Cuántos? Cuando me dicen cuánto, seguro que voy a necesitar una función contar. Entonces le vamos a decir contar si este rango de aquí y colocamos sea mayor a la tasa media. Necesitamos encontrar la tasa promedio. Ahora sí, contar sí. Esta columna mayor a 10.65%. No coloco la celda, coloco el valor aquí. ¿Ya? 5 bancos superan la tasa media. Acá tenemos que saber cuál es el banco con mejor tasa. ¿Cuál es el banco con peor tasa? Para saber eso, nos vamos a ayudar con las funciones de búsqueda. Función buscar o buscar B. Buscar B. Vamos a decir, este es el valor buscado. Quiero que lo compare aquí. Y quiero que me diga el nombre del banco. Y le hemos dicho, la mejor tasa de interés es la del Banco Santander. ¿Cuál es el banco con la peor tasa? Otra vez la función buscar. Podemos usar la función buscar porque nuestra tabla está ordenada de acuerdo a la tasa. ¿Cuál es el valor buscado? Esta. ¿Dónde lo vamos a comparar? En la columna tasa. ¿Y cuál es
el vector resultado. ¿Qué es lo que queremos obtener? El nombre de la entidad financiera. Efectivamente, Caja Madrid es el banco con peor tasa de interés. El tercer ejercicio y el cuarto son similares a la hoja 1. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a duplicar esta hoja. Mover o copiar, crear una copia. Aquí al final. Esta va a ser la hoja 3. ¿Para qué estamos haciendo eso? Estamos haciendo esto para evitar volver a hacer de nuevo el formato. Y así podemos nosotros simplemente reutilizar el primer ejercicio. Solo que con otros datos dice, el capital va a ser 20.000 euros. Aquí, cámbialo. El formato de visualización va a ser en euros. La tasa de interés dice, ahora es la tasa anual, ya no es mensual. La tasa de interés va a ser 7,5% anual. Entonces aquí 7,5 anual. Y el plazo va a ser 36 meses. Entonces ya necesitamos ampliar estas 12 filas hasta 36, en la fila 43. ¿Ya? Todo esto va a ser mi tabla. ¿Sí? Hasta la fila 36 hemos generado. Y esto que está acá, vamos a actualizarlo. Dice, cambió la tasa mensual. Ya no es mensual, es anual. Por lo tanto, aquí es necesario dividir entre 12 esa tasa. Como es una tasa anual, hay que dividir entre los 12 meses del año. Número de periodos 36, valor actual, los 20.000 euros, está bien, ¿no? Entonces, esta función que he modificado y que debe decir euro, vamos a modificar eso también, la vamos a copiar a lo largo de los 36 meses. Cuando yo en el mes 36 termine de cancelar mi crédito, esto me va a sumar exactamente los 20.000 euros que me prestan, ¿no? Entonces, lo mismo tenemos que hacer para la tasa del pago, amortización al interés. Entonces le digo, pago int dividido entre 12, porque ahora es una tasa anual, y todo lo demás se mantiene. Cambiamos el formato a euro y arrastramos para toda la columna hasta la fila del pago 36. Entonces, ¿cuál va a ser la cuota mensual aquí? Va a ser la suma de esas dos columnas. Quiere decir que mensualmente, como es una tasa más accesible, la pregunta dice, ¿cuál es la cuota fija? La cuota fija mensual sería 622.12. Y dice, al final del pago, ¿a cuánto asciende? Vamos a ver con la función pago. Aquí tenemos que dividir entre 12 nuestra tasa de interés. Todos los demás valores se mantienen. Entonces, fíjense, nos da el mismo resultado de la columna anterior. Vamos a ver
Sumando esto, los 20.000 euros, ¿cuánto me va a significar? 22.396.48. 22.396.48. Por los 20.000 euros voy a pagar, pago total sería este. Aquí se acuerdan desde la segunda celda, para que cuando nosotros paguemos el último día, todo esto tiene que ser euro también, ¿ya? No deba nada a capital, cero a capital. Y todo esto son euros. Este sería el ejercicio de la hoja 3. El ejercicio de la hoja 4 también hay que cambiar los datos. Entonces vamos a colocar aquí, duplicar, clico el botón derecho, mover o copiar. Quiero crear una copia. ¿Dónde va a estar esa copia? Después de la hoja 3. Esta va a ser la hoja 4. Y los datos que voy a tener aquí van a ser ya no 20.000 euros, sino 20.000 dólares. USD. Dólares. Entonces, la tasa de interés dice anual, 6,5% anual. Y el tiempo dice son 5 años. Si son 5 años, miren qué pasó con las funciones. ¿Cuántos meses tenemos en 5 años? Tenemos 60 meses. Entonces aquí, 5 por 12, 60. Ampliamos hasta la fila del mes 12 y colocamos borde. Faltó una columna. Colocamos borde. Modifiquemos ahora la fórmula que tenemos que cambiar. Dice, la función pago PRI, la tasa de interés entre 12, sí, porque es anual. Periodo del mes 1, sí. Número de periodos totales, aquí. Número de periodos totales dice 5 años. Entonces 5 por 12. Como son euros, tenemos que cambiar el formato a dólares. Cuando nosotros estemos en el mes 60, debe cancelarse el monto total de capital. Entonces aquí vamos a sumar. Sería los 20.000 dólares. Lo mismo tenemos que hacer para el pago de interés. Dice, la tasa está bien, anual tiene que dividirse entre 12. Lo que tenemos que hacer es multiplicar por 12, porque el número de periodos está en años. Vamos a copiar para los 60 meses del año. 60 meses del tiempo del crédito. Y esto, obviamente, debe tener el formato de dólares. Entonces, la cuota mensual, vamos a ponerle el formato de dólares también. La cuota mensual va a ser, miren, es lo mismo, 391,32 dólares. ¿Cómo lo obtenemos eso? Con la función pago. Editamos la función pago y aquí en el número de periodos totales multiplicamos por 12. Entonces copiamos el formato de visualización a dólares y tenemos el mismo monto en las dos columnas.
Por último, nos falta calcular la columna saldo. La columna saldo también tiene que estar en dólares. Y vamos a copiar desde la segunda cuota, para que cuando nosotros lleguemos aquí a la cuota 60, nos dé 0. Entonces la pregunta dice, ¿cuál es la cuota mensual fija? La cuota fija sería $391.32. ¿Y cuál sería al final el pago total? Con el interés. Entonces, por los $20,000, nosotros vamos a pagar 20,000. Vamos a hacerlo más ancho. 23,479.38. ¿Ya? Hasta ahí termina las funciones financieras.